como dijo Juancito, voy a hacer un repaso entonces, eh, obviamente, bueno, destacando algunos otros aspectos más que otros, de lo que es el bloque uno y bueno, cualquier duda que se genere ahora o ven o traigan de la lectura, de demás, bueno, la podemos ver al final o en el medio. Primero una cuestión, bueno, de los nombres. Algunas cosas las voy a saltear, pero bueno, les queda subido en el PowerPoint en relación a antropología filosófica como ciencia, como estudio del hombre. Bueno, es una terminología moderna. No está, digamos, nosotros hablamos de la antropología de Aristóteles, de Platón, pero no es una palabra que esté, una expresión que esté en ellos. Sí encontré en Aristóteles la expresión antropólogo, pero cuando habla en la ética del magnánimo, dice que el magnánimo no es antropólogo en el sentido de que no habla de los demás, no habla del hombre, no habla de sí mismo, sino que se preocupa por las cosas divinas, por las cosas grandes. Pero bueno, no hay en Aristóteles la expresión antropología como estudio filosófico del hombre. Sí, en Aristóteles está la expresión, bueno, digamos, su libro Peripsiges acerca del alma, que también en la Edad Moderna pasó a designar el estudio acerca del hombre, acerca del alma, o del alma humana, la psicología. La psicología racional sería porque alma hay también en los animales y en las plantas, como vamos a ver. Y el primero en hablar de antropología filosófica es Max Scheler, siglo XX. Eh, pero bueno, más allá de esas cuestiones más históricas o de nombre, todos sabemos que la antropología, como lo dice el nombre, es el estudio acerca del hombre, filosófica en un estudio racional acerca del ser humano, con la fuerza, la luz natural de la razón, y del hombre en cuanto es hombre, es decir, no solamente en algún aspecto particular, sino desde una mirada integral, fundamental, que va a las causas últimas de lo que es la naturaleza humana y sus potencias, sus actividades y demás, ¿no? En Santo Tomás es el culmen, digamos, de su filosofía de la naturaleza, de su física, porque el hombre, digamos, es el ente móvil más perfecto del mundo corpóreo. Eh, Además de que también la antropología, bueno, tiene un aspecto más metafísico porque se enfrenta a la persona que, bueno, por sí misma está elevada de alguna manera del orden de las naturalezas meramente físicas, ¿no? Pero bueno, eh, también la antropología en Santo Tomás no es solamente una cuestión de investigación filosófica, racional, sino sobre todo una cuestión teológica, ¿no? Santo Tomás es, bueno, maestro en Sagrada Doctrina, Sagrada Página, la escritura, y a él le interesa ver el hombre sobre todo a la luz de Dios, a la luz de la fe, y principalmente a la luz de Cristo, ¿no? Entonces es importante cuando uno quiere tener una visión realmente realista y profunda del ser humano, bueno, mirarla sobre todo a la luz bueno, Ecce Homo, ¿no? Del hombre o de la persona, eh, digamos, más perfecta que es Cristo. Y además, bueno, es un tema que tiene mucho influjo hoy en día por todo el surgimiento de las neurociencias, el transhumanismo, la filosofía de la mente. Así que bueno, es importante ver todas estas cosas, además de que el hombre es, bueno, el centro de muchos debates culturales y sociales actuales y de muchas ideologías, ¿no? Bien, pasando ya a, bueno, este tema de la creación y sus implicancias en el hombre o el estudio del hombre. Eh, la creación, que es un tema de metafísica que no voy a desarrollar, pero bueno, básicamente sostenemos que Dios es la causa del ser de todas las cosas, es decir, Dios produce la totalidad de una cosa y todas las cosas dependen actualmente de el hecho de que Dios les dé el ser. eh, y el hombre, esto tiene muchas implicancias, tanto en Dios, es decir, no es lo mismo entender a Dios como creador que como no, y como en todas las cosas distintas de Dios que son sus criaturas, ¿no? Y esto sobre todo trae implicancias en una de las criaturas más perfectas, por debajo de los ángeles, que es la persona humana, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que el hombre es el ente más dependiente de Dios, ¿no? En la medida en que un ente es más perfecto, tiene un ser más perfecto, eso no implica que lo tiene menos recibido, sino al contrario, que lo tiene más recibido. Que Dios fue más generoso con el ser humano al darle un ser más perfecto, ¿no?
Entonces, el hombre, por decirlo de alguna manera, es la cosa más contingente de todas, no en el sentido de frágil o de poco necesaria, al contrario, para San Tomás, incluso técnicamente hablando, por lo menos el alma humana es necesaria, no es contingente, sino en el sentido de esto, de más cercana a el influjo de Dios en el ser y sobre todo en el obrar, ¿no? El ser humano es el ente que más participa del obrar de Dios, ¿no? Porque es alguien con nombre y apellido que puede obrar intelectual y libremente como Dios mismo, ¿no? Y esto, repito, le da más autonomía al hombre y más dignidad, no menos, ¿no? Esta es una paradoja de que lo propio no se opone a lo recibido, sino que se suponen y complementan mutuamente, ¿no? Esto también trae una implicancia que, bueno, esto se ve muy bien en el Génesis, como cuando Dios crea al hombre, dice que es muy bueno, ¿no? Y al hombre no crea una especie de cosa flotante, sino que lo crea del barro, de la tierra, del limo de la tierra. De hecho, la palabra hombre viene de humus, que significa tierra. El hombre es lo humilde, lo que viene del barro. Entonces, eso que simboliza el cuerpo de alguna manera, lo material del hombre, es algo bueno, ¿no? Esto en contra de ciertas filosofías no creacionistas, como por ejemplo la de Plotino, que es emanatista, eh, que el cuerpo sería algo más bien, sería más una penalidad para el alma, una especie de cárcel, como diría Platón, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, de esto voy a profundizar un poco más. También una cuestión muy importante en relación a la creación del ser humano es que el hombre es fruto de un sí divino que es irrevocable, en primer lugar. Es decir, que Dios decide crear algo, es decir, darle el ser a algo de tal manera que lo posea por sí mismo y para siempre, ¿no? Entonces, si el hombre, nosotros lo estudiamos y vemos que es alguien que tiene el ser por sí mismo, es persona, tiene un alma subsistente que tiene el ser con el cuerpo, pero lo puede tener con independencia de él. Entonces eso significa que Dios decidió darle al alma un ser autónomo, ¿no? Y eso es, bueno, haber sido fruto de un amor privilegiado. Y además el hombre es fruto de una decisión inteligente y amorosa. Entonces el hombre se descubre como pensado por Dios, querido por Dios, y sobre todo como guardando en sí una inteligibilidad y una apetecibilidad, digamos, propia de su ser creado. Es decir, el hombre tiene que tomarse el trabajo por descubrir qué pensamiento quiso poner Dios en uno al crearnos y, bueno, el amor que Dios nos tiene, descubrir cómo nos mantiene en la existencia y es la fuerza que necesitamos para eh, alcanzarlo, ¿no? Por otra parte, el hombre es imagen y semejanza de Dios, por eso puse acá, bueno, el proemio de la segunda parte, toda la segunda parte de la suma, de alguna manera, no es otra cosa que hacer lo mismo que hizo Santo Tomás en la primera parte, pero aplicado al hombre, ¿no? Así como en la primera parte trató de Dios, su existencia, su naturaleza, y cómo las cosas salen de Dios por creación a través de su inteligencia y voluntad, en cuanto que Dios es un ser personal, o tripa personal de alguna manera, así también en la segunda parte, Santo Tomás va a tratar del hombre, su naturaleza, ¿no? Bueno, su fin, la felicidad, los actos humanos, sus potencias, etcétera, y cómo él obra en la medida en que es inteligente y libre en orden a su fin, que es Dios, ¿no? Lo leo rápidamente, dice, cuando decimos que el hombre ha sido hecho imagen de Dios, entendemos por imagen, como dice el Damasceno, un ser dotado de inteligencia, libre albedrío y dominio de sus propios actos. Por eso, después de haber tratado el ejemplar de Dios, y de cuanto produjo el poder divino según su voluntad, nos queda estudiar su imagen, es decir, el hombre como principio que es también de sus propias acciones por tener libre albedrío y dominio de sus actos. Bueno, así enmarca San Tomás esta segunda parte, ¿no? Va a hablar de el hombre como imagen de Dios, ¿no? Esta es la segunda parte. Bueno, y volviendo un poquito para atrás, el último punto, el hombre, de alguna manera, esto por ejemplo aparece mucho en los padres, la idea de que Dios decide crear al hombre al final, porque algunos se ponían la objeción, ¿no? Si el hombre es tan perfecto, ¿por qué lo creó al final y no lo creó al principio? Bueno, porque así como uno cuando invita a alguien a su casa, primero va preparando su casa
para la recepción de ese invitado, así también Dios fue preparando la creación para que el último día llegue aquel que era el rey de la creación, llamado a dominar y trabajar la tierra y demás, que es el ser humano, ¿no? Y el ser humano también es creado al final porque recapitula toda la creación. Es decir, el hombre es un mundo menor, un mundo en miniatura, un cosmos, un microcosmos. eh, Cosmos y mundus no significan primeramente universo, sino sobre todo orden, ¿no? Es decir, el hombre refleja el orden universal sintéticamente, ¿no? Por eso el hombre es un horizonte. El horizonte que es, horizonte viene de horismos, que es separar, ¿no? Horizonte en la medida en que en el hombre se separa y se une, es decir, se tocan el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material. Es el confín entre las criaturas puramente espirituales y puramente corporales. Como decía Pico de la Mirándola, esto es un tema muy, esto del hombre como microcosmos es un tema muy moderno, humanista. Eh, Hay muchos discursos en el humanismo acerca de la dignidad del hombre y remiten esta idea del hombre como un horizonte, un microcosmos. Y Pico de la Mirándola dice que el hombre es un camaleón, ¿no? Que puede hacerse, digamos, todas estas cosas que en él están, ¿no? Bien. Bueno, y después también, ya yendo más en concreto a la constitución humana y qué es el hombre, yendo más en concreto a la pregunta, digamos, que le pusimos a esta unidad, qué es el hombre, podemos, digamos, tomar como punto de partida esta otra pregunta, ¿no? Si el alma humana es una sustancia espiritual o es una forma sustancial. Antes que nada, digamos, aclaro, creo que se sabe que alma, ánima en latín o psique en griego, es justamente lo que anima a una realidad, es decir, es el principio vital de un viviente, aquello por lo cual una cosa tiene vida y por la vida tiene también las otras operaciones vitales, ¿no? Por lo que primeramente, bueno, vive, se mueve, siente, tiene placer, corre, etc. Entonces, ya para Aristóteles, el alma no es solamente una cuestión del hombre, o mucho menos como se piensa hoy en día, una especie de fantasma que está dando vueltas o una cuestión meramente religiosa, sino que incluso para Aristóteles, o bueno, para Santo Tomás, sería impropio hablar de alma, por ejemplo, en los ángeles, y sería más propio hablar de alma en una planta, ¿no? Entonces, esto de que el alma es como una especie de nebulosa que está flotando, medio preternatural, chocaría si uno le dijera que para Santo Tomás es más propio que un alma, que una planta tenga alma que un ángel que es espiritual, ¿no? Entonces esto, alma, digamos, está en las plantas, los animales, que por eso se llaman animales, porque tienen ánima, y el ser humano. El tema está en ver qué características tiene el alma humana, ¿no? Y acá, bueno, uno de los primeros problemas de la antropología cristiana lo podemos plantear con este dilema de Nemesio. Nemesio de Emesa es un padre de la iglesia, que él dice, claro, tenemos como una especie de dilema, ¿no? El alma humana es una sustancia espiritual, como decía Platón, es decir, es un principio inmaterial que tiene el ser por sí mismo, es subsistente, es espiritual, es inmortal, corrompido el cuerpo no se corrompe, sino que puede seguir existiendo y demás. O, como decía Aristóteles, es la forma o el acto de un cuerpo, es decir, es la parte actual de un compuesto ilemórfico, ¿no? Si uno elige la opción aristotélica, es como que se salva muy fácilmente la unidad del compuesto humano y la esencialidad del cuerpo en la constitución del hombre. Pero queda medio relegada la cuestión de la trascendencia del alma, ¿no? En cambio, si uno elige la opción de Platón, es más fácil ver cómo el alma es espiritual, es subsistente, es inmortal, es incorpórea y demás, es simple, pero cuesta mucho más armonizarla con la unidad del cuerpo y la necesidad de que el cuerpo sea algo importante en el ser humano, ¿no? Bueno, Santo Tomás logra, como muchísimos otros temas, armonizar estas cosas que parecen opuestas, salvando lo mejor de las dos, en una armonía integral que en muchísimos otros temas, como van a ir viendo en la medida en que uno más se introduce en él, es espectacular. Y entonces él tiene una visión muy, muy armónica de este tema, de cómo entender al alma y su relación con el cuerpo.
Y lo podríamos expresar diciendo que el alma es una forma subsistente, ¿no? Una forma subsistente. Es forma justamente porque es el principio vital de un cuerpo, y el cuerpo es cuerpo en la medida en que es animado por un alma. No existe un cuerpo sin alma. Cuando una persona se muere, por ejemplo, y deja de haber alma ahí, también deja de haber cuerpo, ¿no? Lo único que hay son infinitas mini sustancias que se van a empezar a ir degradando, y parece un cuerpo, porque todavía, digamos, no perdió su figura, pero no es un cuerpo, ¿no? Un cadáver no es un cuerpo sin alma, ¿no? Directamente no es un cuerpo, porque el ser cuerpo y el ser del cuerpo y la vida misma del cuerpo es el alma, ¿no? A tal punto que San Tomás, por ejemplo, dice que el alma es la corporeidad del cuerpo, o el alma es la forma de la corporeidad del cuerpo. Entonces, entre alma y cuerpo hay un orden de forma y materia, acto y potencia, ¿no? Estos son términos aristotélicos. Eh, eh, a- Así ve San Tomás tan estrechamente la unión entre alma y cuerpo. Pero al mismo tiempo, esta alma es subsistente, en la medida en que no está totalmente sumergida en la potencialidad de la materia, es decir, no agota plenamente su actualidad o su realidad en ser un principio animador de un cuerpo, es decir, en ser una mera actualización de una materia con órganos, sino que tiene una dimensión que emerge por sobre la materia y que le permite realizar toda una serie de operaciones que son espirituales, es decir, que en su misma constitución intrínseca no comunican con el cuerpo, como son las acciones intelectuales, entender, pensar, juzgar, relacionar, fundamentar, etc. Y los afectos espirituales, el amor profundo, el querer, el bien en cuanto tal, la búsqueda de la justicia, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el alma humana, eh, digamos, tiene esto como un núcleo que está más allá, digamos, de la materia, es más grande, metafísicamente hablando, que lo material, y por eso, de alguna manera, el alma, en cuanto que es espiritual, es subsistente, es decir, más grande metafísicamente hablando que el cuerpo, de alguna manera lo sobrepasa y lo contiene. Por eso, a veces pensamos, bueno, el alma está en un cuerpo, al modo de Platón, como el cuerpo es la cárcel del alma, pero en realidad Santo Tomás dice que es al revés. Más bien el cuerpo está en el alma, porque el alma supera, emerge por sobre la potencialidad del cuerpo con su actualidad, con su capacidad de ejercer operaciones intelectuales y libres, y en esa medida el cuerpo está en el alma, es decir, el alma emerge, lo supera y lo contiene, ¿no? Bueno, y salteo algunas cositas por una cuestión de tiempo. Una manera poco usual de decir estas cosas, incluso no muy presente o no muy conocida, incluso por las personas que están introducidas en Santo Tomás, es decir que el alma humana tiene un modo de ser recogido, es decir, que hay una especie de reflexión sustancial o en el orden del ser, eh, es decir, previa a cualquier tipo de reflexión operativa, como podría ser que yo pienso sobre mí mismo o ese tipo de cosas, o me amo a mí mismo. Antes de todas esas operaciones reflexivas que vuelven sobre mí mismo, hay una vuelta sobre sí mismo que es constitutiva, que es radical, que está en el corazón del ser humano, y que es esa posesión recogida e íntima del acto de ser. Esto significa que ser persona es tener el ser de modo íntimo y no de modo disperso como lo tienen el resto de las cosas. Puse acá repito, esto no es, digamos, algo que se suele presentar mucho cuando se habla de estos temas, pero me parece, digamos, algo eh, muy expresivo, digamos, del entendimiento que tenía Santo Tomás acerca de la persona humana. Eh, Así que bueno, leo este pasaje, creo que se va a entender. Dice: retornar a su esencia no es otra cosa que subsistir la cosa en sí misma. En efecto, la forma, en este caso el alma humana, en cuanto perfecciona la materia, en este caso el cuerpo, dándole el ser y la vida y lo demás, y las operaciones,
de alguna manera se derrama, esta es una metáfora, ¿no? El funditur sobre la misma, se exterioriza, se sumerge en la materia que la recibe, ¿no? Potencialmente, pero en cuanto tiene ser en sí misma, independientemente del cuerpo al que se lo comunica, retorna a sí misma, ¿no? Es decir, como que emerge y recoge ese ser que se lo actualiza y se lo da al cuerpo, y por consiguiente, este recogimiento sustancial va a implicar que hay también un recogimiento operativo, es decir, si el alma tiene ser por sí misma, entonces de ella van a emerger o emanar o también derramarse o difundirse ciertas potencias, ¿no? Por consiguiente, las virtudes o potencias cognoscitivas que no son subsistentes, sino actos de algunos órganos, no se conocen a sí mismas, como por ejemplo los sentidos, ¿no? La vista no ve que ve, el ver no tiene color, no puede ser visto, yo no veo que veo por mis ojos, sino por mi inteligencia, eh, y así con cada uno de los sentidos, ¿no? Pero las virtudes cognoscitivas subsistentes por sí mismas, como por ejemplo la inteligencia, se conocen a sí mismas. La inteligencia se puede conocer a sí misma, me puedo pensar a mí mismo, entender a mí mismo, o entender lo que conozco, en la medida en que el alma donde está asentada esa potencia subsiste por sí misma, está asentada sobre sí misma, y no es solamente una forma como cualquiera que solamente le da el ser a la materia y nada más. Si ese fuese el caso, el cuerpo se muere y se muere la totalidad del compuesto. Pero no es el caso humano, sino que en el hombre, si se corrompe el cuerpo, sin embargo, el alma sigue subsistiendo, porque es ella la que tiene el ser por sí misma, ¿no? El alma humana es sujeto suficiente de su acto de ser, que comunica al cuerpo. Entonces, el alma humana, es decir, el núcleo más profundo del ser humano, eh, de alguna manera es una criatura espiritual, es una sustancia espiritual, en la medida en que Dios le dio el ser de modo íntimo, pero no es, eh, no es puramente, no es, en otro sentido, no es una sustancia espiritual, sino que es la forma de un cuerpo, en la medida en que, si bien es subsistente, no es la naturaleza humana completa, sino que, digamos, el alma humana está llamada a vivificar a un cuerpo, y el cuerpo humano es una parte esencial e integral de lo que es ser humano, ¿no? Y esto se verifica en el hecho mismo de que para ejercer nuestras operaciones más específicas, que son conocer y amar, no podemos sino hacerlo con y a través del cuerpo, ¿no? Necesitamos del cuerpo, sobre todo de las imágenes que nos suministran los sentidos cuando experimentamos las cosas, para poder entender, para poder abstraer de esas imágenes los conceptos universales, las esencias de las cosas, y también necesitamos de las imágenes para aplicar esos conceptos universales a las realidades particulares. Y al mismo tiempo, para amar humanamente, no solamente podemos de manera fría, eh, digamos, expresar afectos interiores, sino que también tenemos que manifestarlos exteriormente y tener presente a la otra persona también. Entonces el cuerpo también es necesario para ejercer la operación propia de la afectividad espiritual, ¿no? Bien. Y por último, para ir cerrando, eh, digamos, habiendo repasado un poco esto del alma, su unión con la materia, que es una unión sustancial, que hacen una única cosa. Alma y cuerpo no son dos cosas distintas que se unen accidentalmente, sino que es una unidad. Que dicho sea de paso, esto es muy importante y trae muchas consecuencias nociológicas y éticas, ¿no? Porque, a ver, si uno dijese que cuerpo y alma son como dos cosas que se unen accidentalmente, siempre van a haber como dos opciones. O uno le da más primacía a la cosa inmaterial, a la cosa pensante, la res cogitans, diría Descartes, ¿no? Que es el alma, o le daría más prioridad al cuerpo, la res extensa, la cosa extensa, material, orgánica, y ahí aparecen, bueno, dos líneas que se dieron en la historia de la filosofía, ¿no? Digamos, las dos de base tienen en común esta antropología más dualista, que en el hombre hay como dos cosas que se unen, sin nunca terminar de entender la unidad que hay entre ellas, y uno puede terminar en una antropología más espiritualista o en una
antropología más materialista, ¿no? Hay implicancias nosológicas de una antropología espiritualista, por ejemplo, en el racionalismo. Es decir, entender que, por ejemplo, el ser humano tiene ideas innatas, porque no puede adquirir el conocimiento a partir de las cosas sensibles, ¿no? O cosas de ese estilo. Y por otra parte, consecuencias éticas, que es darle una primacía a los valores espirituales, sobre todo los valores del deber, que entrarían en lucha con los valores del cuerpo, a tal manera que, como diría Kant, hay que, bueno, reprimir las pasiones y no dejarlas salir, porque el cuerpo es malo y todo placer es malo, entonces hay que reprimirlo. Y la otra variante, digamos, una antropología dualista, pero más materialista, bueno, consecuencias nociológicas sería el empirismo, es decir, esa filosofía que afirma que el hombre solo conoce experimentando y a través de la percepción sensible y las sensaciones, y si en todo caso tenemos una inteligencia, si es que tenemos, porque el hombre sería una especie de animal más evolucionado, no muy distinto del mono, con el que tendría una diferencia no esencial, sino de grado, de nivel. Bueno, en todo caso, si existe una inteligencia humana, no es más que una ordenadora de la experiencia sensible. Y consecuencias éticas, bueno, uno podría caer en una moral de una liberación desordenada de las pasiones, o una moral consumista, utilitarista, hedonista, que bueno, también se ve todas estas corrientes hoy en día. En cambio, si uno afirma alma y cuerpo como una unidad sustancial que hacen a un único hombre, que es un espíritu encarnado, entonces uno puede entender cómo la inteligencia y los sentidos funcionan juntos, y cómo la ética no es reprimir pasiones o liberarlas, sino encauzar las emociones en la vida racional, en orden a mi fin último, y cosas de este estilo, ¿no? Entonces esto trae muchas consecuencias. Bueno, y acá simplemente les quería dejar este cuadro de las potencias humanas. Es decir, el alma humana es principio de operación, pero principio último o primero o remoto de las operaciones. Pero, es decir, el alma es como una fuerza vital por la cual nosotros vivimos, pero esa fuerza se derrama en estos distintos canales de energía o de operación vital, que son las potencias, que son principios de operación, capacidades para actuar, eh, es decir, para aplicar la fuerza vital del alma a un objeto determinado a través de acciones. Y hay distintos tipos de potencias, no hay una sola, tampoco son muchísimas, son creo que 18, y son de orden cognitivo, de orden afectivo, y otro tipo de orden. Entonces, hay, digamos, las potencias básicas que tenemos nosotros los seres humanos son las potencias, o la potencia locomotriz, por medio de la cual nos desplazamos, digamos, localmente, a través de nuestras piernas o lo que sea. Las potencias vegetativas que compartimos con las plantas, que son la potencia nutritiva para alimentarnos, la potencia aumentativa para crecer, y la potencia reproductiva o generativa para, bueno, justamente comunicar la naturaleza a otro individuo. Estas potencias buscan sobre todo la conservación individual y específica, ¿no? A través de los bienes placenteros del sentido del tacto, ¿no? La comida, la bebida y el sexo. Pero obviamente en el ser humano están elevados y asumidos a la vida espiritual. Uno no puede separar como si fuesen cajones estas potencias, y entonces, bueno, está mi parte vegetativa. No, en el ser humano se da todo integrado, armónico y unitario, como venimos diciendo, ¿no? Entonces, la reproducción humana no es simplemente una cuestión de conservar la especie y comunicar la propia existencia, sino está marcado en el matrimonio y muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, potencias sensitivas, hay cognitivas, los sentidos, los famosos 5 sentidos externos, aunque el tacto es un sentido genérico que incluye otros sentidos, y los sentidos internos, el sentido común, la imaginación, y la memoria y cogitativa en el hombre, estimativa en el animal, justamente porque en el hombre lo sensitivo participa de lo intelectual, entonces hasta la potencia tiene un nombre distinto al de los animales, que cumpliría una función distinta. Y las potencias sensitivas, afectivas o apetitivas, que son el apetito concupiscible e irascible, que podríamos llamar desiderativo y combativo, ¿no? Cambiando un poco el lenguaje. Pero bueno, son las potencias por las cuales nosotros podemos emocionarnos, ¿no?
podemos ejercer acciones reactivas respecto de el bien y el mal sensible que experimentamos en las cosas, ¿no? Amor, odio, deseo, ira, todo ese tipo de cosas. Y después tenemos las potencias específicamente humanas, que se elevan por sobre la potencialidad de materia y se pueden ejercer intrínsecamente sin materia, por las que podemos probar que el hombre es, o el alma es espiritual y demás, que son, desde el punto de vista cognitivo, el intelecto agente, que hace entender, y el intelecto posible, que es el que propiamente entiende lo que comúnmente llamamos inteligencia. Y por último, la facultad afectiva. Es importante remarcar que es afectiva también, no es solamente una cuestión apetitiva o motiva, sino también receptiva, que es la voluntad libre, ¿no? Y fundamentalmente es afectiva, es decir, la libertad no es solamente hacer lo que se me da la gana sin nada que me obligue o sin ningún impedimento, o la posibilidad de elegir algo sin coacción, sino fundamentalmente es ser afectado por el bien y ir ejerciendo acciones que me encaminen cada vez más hacia mi bien perfectivo, y de tal manera que vaya evitando los males, ¿no? Es decir, tener cada vez menos opciones y tener cada vez más la facilidad para elegir la mejor opción. Eso es la verdadera libertad. Bueno, este es un poco el cuadro de las potencias. Y, y bueno, creo que también, para cerrar, se podría, digamos, culminar todo esto desde la perspectiva de la persona, ¿no? Entender al ser humano como una persona. Pero bueno, de eso mucho no podemos hablar. Bueno, esa sería un poco mi parte. Le dejo la palabra a Padre Juan.